Venga, Luis. Quiero presentarles a Luis. Buenos días. Buenos días para todos, para todas y todos. Bueno, ¿dónde está Alberto? Allá está Alberto. ¿Y cómo se llama él? Y Joaquín. Está Luis, Alberto y Joaquín, pero Luis se va a bautizar hoy. ¿Sabe? Yo siempre les digo a ustedes, a veces uno se queja de la vida. Es que cómo me va a mí, que no sé qué, que sí sé cuándo. A veces uno teniendo levanta palabras que nunca debía hablar. Joaquín es un hombre que ha tenido que pasar por cosas muy complicadas en su vida. Y hoy vive en unas condiciones bastante difíciles, no, yo diría que terribles, ¿no? Precarias. Pero es un hombre que quiere salir adelante. Y aunque el enemigo lo ha tirado a la calle, lo ha tirado a todo, él se ha levantado. El martes en la noche estábamos orando ahí en la puerta del túnel. Él tiene que quedarse en la puerta del túnel y no lo digo para avergonzarlo, discúlpame. Porque hay condiciones tremendas y hay muchas personas allí difíciles. Usted hablar con ellos, de tener que ir a trabajar, ¿no, Luis? Y llegar por la noche, Luis no, sino Alberto, y llegar por la noche a quedarse ahí. Eso es complicado. Otras personas que conocí esto. Y él ama al Señor. Aquí está, mire lo de blanquito, amando al Señor. Gracias. Bautizándose. Gracias. Ama al Señor. Ore por Luis. Ha tenido una guerra que usted no se imagina. Una guerra que usted no se imagina. El martes por la noche no podía respirar. Orábamos, ¿cierto? Orábamos, reprendíamos, hacíamos todas las cosas que sabemos hacer de cristiano. El enemigo quería mandarlo otra vez al vicio. El enemigo quería impulsarlo allí, pero él tiene la firme determinación de seguir a Jesús. Oren por Luis, oren por Alberto. Gracias, Luisito. Gracias, mi hijo, lo bendiga. Ahora oramos por usted. Ore por él y tráigame ropa. Si usted tiene buen estado, tráigame ropa. Tráigame ropa en buen estado, que dignifique a las personas. Uno cuando regala, no regala lo que no le sirve. Si no le sirve, bótelo. Traiga cosas en buen estado. Y oren por Luis, le encargo, está trabajando. Le encargo, si usted sabe de empleo, de algo. Ahí hay personas, ¿qué día estamos buscando un trabajo para Alberto? No salió, pero ya me dijo hoy que está trabajando con algo de agua. Oren por ellos, por favor. Oren por ellos. Él tiene su señora también con una niña pequeña, ¿no? O sea, son cosas complicadas, difíciles, hermano. De verdad, contarle, yo no lo cuento para avergonzarlos, discúlpeme. Lo cuento porque es una situación tremenda. Hoy uno está y dice, bueno, todo está bien, sí, hermano. Yo les decía en la oración esta mañana, cuando oramos por la economía, les dije, es que subió todo, sí. Ayer me fui a peluquear, 2,000 pesos más la peluqueada. No es 1,000, sino de una vez, 2,000 pesos. Pero sea como sea, sí, uno no es que esté conforme, pero de alguna manera Dios le provee los 2,000 para que haga, si me hago entender. Subieron los huevos, sí, nos comemos un huevo, gloria al Señor, es Dios quien nos sostiene, que nos mantiene, ¿ves? Pero hay gente que pasa situaciones terribles, hermano. Cuando usted dé una moneda, no la dé pensando que es que se van a pegar la traba del siglo con la moneda que usted dio. No la dé, hermano. Tal vez sí la usen en vicio, tal vez no la usen en vicio, pero usted la da es porque ama a su hermano. Usted la da porque quiere darla. Si da con lástima, no dé. La Biblia dice que si da con lástima, no dé, hermano. No, simplemente dé. Y ore por esa persona. Si usted tiene la oportunidad de sacar un pan y dárselo a alguien y decirle, Cristo te ama, excelente oportunidad para recordarle que hay un Dios que le ama. Así de sencillo. Pero aprendamos a ser cristianos mucho más allá del templo. Aprendamos a ser cristianos. Algunos me decían, ¿usted es pastor? Y no me creían que era pastor, porque no están acostumbrados a ver un pastor en la calle. Pero sí, a mí me gusta. Las personas que están aquí saben que a mí me gusta salir y tengo el reto en mi corazón de salir. Y yo les decía a ellos,
nosotros como Visión, una vez Dios me dijo que iba a tener 2 lugares, es que no es uno, 2 lugares para tomar personas, llevarlas, dignificarlas, bañarlas, todo lo que tenga que hacer con esas personas, y lo vamos a hacer. Nunca había pensado en tener plata, pero ahora les confieso, me dio la de tener plata. Quiero tener plata, quiero tener plata. Y no es para cambiar el carro, no, vestirme bien siempre me ha gustado. Eso sí, desde chino he sido picado. Discúlpeme, siempre me ha gustado vestirme. Pero no quiero tener dinero para eso, quiero tener para poner realmente 2 lugares y no me los he podido sacar del corazón. Llevo orando por ellos, pero el martes que fui realmente los tengo en mi corazón. Si usted me trae café, se lo da a Johncito, se lo da a mi esposa, se lo da a los hermanos que están aquí, cafecito, un cafecito por la noche. Usted no se imagina el frío. Esta mañana estábamos temblando aquí el frío, ellos pasan la noche allá, la intemperie. Un cafecito, cualquier cosa. Otra pareja que conocimos ahí, ¿no? En la entrada de este lado, y hablábamos y muy estaban un poquito llevados, pero qué emoción, qué rico hablar con ellos, de verdad. Y vamos a volver a salir al centro. Yo no sé si ya quitaron la prohibición o no, pero vamos a volver a salir al centro. Y si usted dice, pastor, yo quiero ir a llevar pan, ahorita en diciembre lo vamos a hacer. Vamos a hacer unos sándwiches. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada? Vamos a hacer sándwiches, vamos a ir a llevar agua de panela, vamos a llevar y les vamos a decir que Dios les ama. ¿Listo? Y eso, discúlpeme, yo podría hacerlo como, no solamente como pastor, sino como administrador de la iglesia. Podría decir, vamos a tomar de los recursos de la iglesia, y vamos a hacerlo. No, eso lo voy a hacer, discúlpeme, con mi plata y con su plata. Usted dice, yo voy, ponga plata, hermano, porque es que uno ir y que no le cueste, eso es fácil. No, la otra vez compramos del mejor jamón, del mejor pan, mandamos a hacer el pan, siempre lo mejor, porque uno da de ¿qué? De lo mejor, uno da de lo mejor. Entonces vamos a ponerle una fecha esta semana y yo le digo cuándo vamos a venir. La otra vez llegamos ahí, pusimos mesas, vinieron los hermanos temprano, compramos del mejor queso, del mejor todo, ¿no? De lo mejor todo, los empacamos en bolsas de papel dignamente, y lo vamos a ir a hacer. ¿Listo? Vamos a ir a las calles y vamos a ir a llevarle a las personas. Amén. Vamos a hacer eso. Entonces les dejo eso ahí, por favor. Discúlpeme que se me fue el tiempo en eso. Para los días de final del año, 24 y 31 caen viernes. El día 24 haremos el servicio común y corriente por la noche, pero el día 31 tenemos servicio a las 5 de la mañana. Recuerde que tenemos todos los años un servicio de adoración a las 5 de la mañana. Y por la tarde tenemos el servicio también a las 5 de la tarde. Entonces 5 de la mañana y 5 de la tarde tenemos servicio. El día 2, ¿cómo es? ¿El 2 el domingo? ¿El 3? El domingo es 2. El día domingo 2 y después del 24, el domingo sería el 26. El 26, entonces tenemos un solo servicio. Porque como ustedes se quedan comiendo tamal en la casa y toda la cosa ya, entonces tenemos un solo servicio a las 9 de la mañana. ¿Listo? Un solo servicio a las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar avisando el asunto. Vamos a ir a la palabra porque se nos fue el tiempo. Tenemos Santa Cena al final. La quiero hacer porque esperar a que lleguen las otras batas para que mis hermanos se puedan cambiar. Tenemos Santa Cena. ¿Cuántos vieron el mensaje de hace 8 días? ¿O escucharon el mensaje de hace 8 días? ¿Sí? Y estaban esperando que viniera a hablar de los hombres hoy, ¿cierto? Pues no. ¿Lo trajeron para eso? Dios es bueno, Dios lo ama mucho, hermano. ¿No? Pues lo vamos a aplazar para dentro de 8 días. Sí. No, a ver, les comento, el asunto es por la cena, por todo lo que tenemos. Eso requiere de tiempo para poder hablarlo y no puedo tomarlo a la ligera, la verdad es esa. Vamos a hablar hoy sobre el bautismo. Vamos a hablar sobre el bautismo porque tenemos como 15, 16 personas que se van a ir a las aguas. Y los que ya estamos bautizados, a veces estamos bautizados y ni siquiera sabemos qué fue lo que hicimos. ¿Sabe? A mí se me han acercado varias personas y dicen, ay, pastor, yo quiero bautizarme nuevamente porque me bauticé y no sé qué fue lo que pasó. Y en verdad, a veces hay cierta ignorancia acerca de lo que realmente representa el bautismo. Y por eso vamos hoy a refrescar
esa lección del bautismo que seguramente usted recibió en un discipulado y que podamos entender en verdad cómo es que nosotros estamos en nuestra fe. Cuando hablamos de bautismo, tenemos algunas tendencias. Las personas que salimos de la religión, a veces somos dados a pensar que ya fuimos bautizados. A mí me bautizaron cuando era chiquito, ¿no? A mí mi papá y mi mamá. No es un bautizo válido ni bíblico de ninguna manera. De hecho, que el bautismo, tal cual como lo practica la iglesia tradicional, eso es mucho antes del Señor. Es un asunto de consagración a niños a los ídolos, y antes de que el Señor viniera a la tierra para ser el Mesías, se sacrificaban los niños a Moloch. Entonces se hacía una estatua de hierro con los brazos así, y los padres, para que les fuera bien, no lo van a hacer, ¿no? Los padres, para que les fuera bien en las cosechas, para que viniera la lluvia, calentaban la estatua, iban y colocaban el niño en los brazos de Moloch. ¿Te imaginas? De ahí sale esa consagración a los ídolos. Entonces, como los padres muchas veces no eran capaces de colocar a su criatura en los brazos de Moloch, entonces decían: vamos a conseguir unos padrinos. Vamos a conseguir, ¿ya sabe dónde salen los padrinos? Vamos a conseguir unos padrinos. Entonces los padrinos eran más descorazonados. Ellos sí llegaban, y como el niño no era de ellos, lo tomaban e iban y lo dejaban en los brazos de Moloch. Entonces el bautismo no tiene ninguna validez cuando la persona no es consciente de lo que está haciendo, cuando la persona realmente no tiene el uso de razón, la facultad para tomar la decisión de bautizarse. Entonces no podemos decir: no, es que nos bautizamos. No. En otras formas, a veces pensamos y decimos: simplemente es una ceremonia más de nuestra nueva fe. Ay, bueno, ahora somos evangélicos y es otra ceremonia más, y lo dejamos así, y un día de esto lo hacemos, ¿no? Un día de estos lo hacemos. ¿Cuándo? No sé, pastor. Un día de estos, porque es que no quiero hacerle morcillas al diablo. ¿Ha escuchado eso? Yo estoy siempre inquieto. ¿Dónde es que el diablo tiene la fábrica de morcillas para mandarle la higiene para que la cierre? Porque varios hermanos hablan de eso. Hermano, ¿por qué no se bautiza? Es que no quiero hacerle morcillas al diablo. Pero viejo, ¿cuándo te contrataron? ¿Cómo fue el asunto? No entiendo. No. Entonces, no es un asunto de simplemente una ceremonia ni nada de eso. Tampoco lo es así. Y en el peor de los casos, decimos: un día de estos. ¿Para cuál es el afán? Un día de estos. No, vamos a ver qué es el bautismo bíblico. Tenemos un pasaje en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 6, de 3 al 5. Vamos a repasar hoy acerca del bautismo. Dice la palabra del Señor: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Padre, por favor, háblanos en el nombre de Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, Dios mío, y permite, Padre, que mucho más que una enseñanza pueda ser tu Espíritu llevándonos a la convicción de lo que somos en ti a través de nuestra fe y del bautismo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando alguien le pregunta a usted qué es el bautismo, ¿cuál es su respuesta? Eso lo agarran allá en una piscina uno y lo echan en el agua. Sí, es como no, eso es muy bonito, ya lo llevan a un río y, sí, no, es mucho más que eso. Es mucho más que eso, realmente es mucho más que eso. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 5, Efesios 4, 5, dice: un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuántos señores? Un Señor, una fe y un bautismo. El bautismo es una proclamación pública de nuestra fe. La persona que decide dar este paso de obediencia, cuando
se dispone para entrar a las aguas sin decir una sola palabra, está proclamando a través de ese acto que ha creído en un Señor. ¿Y cuál es ese Señor? El que dio la vida por nosotros, el Hijo de Dios. Está proclamando que es un seguidor de Cristo, que ahora ha dejado absolutamente todo parámetro de la religión para seguir al que se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario. Está declarando que no solamente se va a seguir esa vida, sino que tiene una fe que trascenderá en él para la vida eterna, una fe que le llevará y le impulsará a tener una vida totalmente diferente en esta tierra. Entonces, la persona que se bautiza está gritándole al mundo espiritual que ahora todo va a ser diferente, porque la fe está puesta en el Hijo de Dios, porque además entra a las aguas para ser una nueva criatura, una nueva persona. Pero ¿cómo así yo veo, pastor, que entra y sale el mismo? Sí, que hay más de una quisiera meter el esposo y que le saliera uno más joven, ¿no? Una nueva criatura. No se trata de eso, ¿no? Sí, pero no, yo vi que entró y salió el mismo. Sí, es un asunto realmente del Espíritu, una fe, un Señor, un bautismo. Esas palabras deben trascender en nosotros. ¿Cuántas veces nos bautizamos? Una vez. Aquí tenemos que echar por tierra algún tipo de argumento, ¿no? Primero, ya hablamos. Si usted fue bautizado cuando niño, ese bautismo no tiene ningún tipo de validez. Pero si usted fue bautizado y tal vez no tenía la conciencia plena de lo que estaba haciendo y dice, ay pastor, ahora sí entiendo verdaderamente lo que dice la palabra del Señor, quiero bautizarme, por favor quiero renovar mis votos, entonces yo le voy a decir, no. Ay, pero pastor, es que yo quiero, no, le voy a decir no, algún día lo hice. No le voy a decir que no, en un tiempo lo hice. Y lo hice por ignorancia, porque uno por ignorancia hace muchas cosas con buenas intenciones, pero no aprobadas por el Señor. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Un Señor, una fe, ¿y cuántos bautismos? Ay, pero quiero renovarlo. No, un bautismo, uno. Usted no puede estar renovando un contrato que una vez fue sellado con la sangre de Jesucristo. O sea, se está pasando por la galleta algo importante, hermano. Usted una vez recibe a Cristo y una vez hecho en esa fe del Hijo de Dios, es hecho hijo de Dios, y como hijo de Dios no puede estar diciendo, me salgo y me entro. No, usted está firmando un contrato cuando entra a las aguas. Está diciendo, ahora le pertenezco a Él. Y esto no es un juego para estar adentro y afuera. No, una vez hecho hijo, es hijo. Le he dicho, si se porta mal, es un hijo desobediente, pero sigue siendo un hijo. Una vez hecho hijo, ya es hijo del Señor. ¿Se bautizó? Sí, se bautizó. Y ahora que entiende las cosas, si no las había hecho de la manera correcta, entonces se va a esforzar por cumplir su parte. Esto es un contrato de dos. El Señor, el Dios Todopoderoso, dio a su Hijo para que muriese. ¿Por quién? Por mí, ¿cierto? Ese es el trato. Su sangre me lava y me limpia de todo pecado y me presenta justo delante del Padre. ¡Wow! Gloria al Señor. ¿Y mi responsabilidad cuál es? Vivir conforme la palabra del Señor. Esa es mi responsabilidad. Ah, como no lo había entendido, pues ahora lo entiende. Y no quiere decir que vas a volver a las aguas, sino que ya lo hiciste y le vas a pedir perdón al Señor, porque seguramente no habías entendido lo que tenías que hacer, pero te vas a esmerar ahora a través del Espíritu a hacer lo que tienes que hacer, como ese hijo de Dios que eres, como esa hija de Dios que eres. Entonces, el bautismo es una proclamación pública de nuestra fe en el Hijo de Dios. El bautismo es un acto de obediencia inmediatamente después de la conversión. Inmediatamente. ¿Cuándo? Un acto de obediencia inmediatamente después de la conversión. No sé por qué extraña razón nosotros vivimos posponiendo las cosas que son trascendentales en nuestra vida. Y venimos, no, ¿cuándo se va a bautizar? Un día esto, volvemos al cuento de las morcillas del diablo. Sí, eso es muy común en la iglesia. No, es inmediatamente. Pastor, pero es que no,
Los peros nacen en la inseguridad que usted tiene de creer. La palabra del Señor dice en Marcos 16, por favor vaya conmigo a Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Ojo con eso, que haya una I, no quiere decir el que creyere y a los 2 años fuera bautizado. La I no dice 2 años, no representa tiempo, ¿no? El que creyere y fuere, cree y es bautizado. Y ahí es donde muchas personas pierden realmente el impacto que Dios está causando en sus corazones. Porque cuando creen, el Espíritu de Dios los toca, quebranta sus corazones y todo, y empiezan ¿a qué? A posponerlo, empiezan a dejarlo, y cuando van a bautizarse se han vuelto religiosos. Han perdido el fuego del primer amor. Pero pastor, es que a mí me dijeron que no me podía bautizar. ¿Le han dicho eso? Lamentablemente, en muchas congregaciones se hace eso. En el lugar donde yo trabajé muchos años como pastor, peleé por eso. Porque una de las cosas que decían era, ¿ustedes son casados? No. Entonces no se puede bautizar. Somos especialistas en colocarle peros a las personas para que no cumplan las cosas que tienen que hacer en el Señor. Y la palabra de Dios me dice todo lo contrario. Me dice que había un hombre, Felipe, en el libro Hechos de los Apóstoles, y Felipe estaba allí cumpliendo su tarea evangelística, y de pronto el Espíritu Santo le dijo que fuese al desierto. Y cuando fue al desierto encontró a un hombre, un eunuco, y estaba leyendo el profeta Isaías. Dice la escritura que acercándose al carro le dijo, ¿entiende lo que lees? Y él dijo, ¿cómo he de entender si no me explican? Y enseguida Felipe empezó a hablarle las verdades del cielo a través del libro de Isaías, mostrándole que Jesucristo era el Señor. Cuando pasaron por un lugar donde había agua, dice que el eunuco le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el impedimento? Porque ese eunuco había sufrido. Ese eunuco amaba al Señor. Había viajado desde África hasta Jerusalén para adorar a Dios, pero la religión no lo había dejado entrar al templo porque un eunuco es un castrado. Y castrados no podían entrar al templo del Señor. Entonces ya estaba frustrado, de hecho, porque la religión le impedía entrar a adorar al Señor. Ahora, cuando le explican las verdades de la gracia, cuando le explican el amor del Señor, él dice, ay, hay agua. ¿Cuál es el impedimento? Ya está de alguna manera que predispuesto. Dice, pero ¿cuál es el impedimento? Y Felipe le dice, ninguno. Y lo bautiza, inmediatamente lo bautiza. No podemos nosotros de ninguna manera estar estorbando algo que Dios mandó. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuál es el asunto entonces? El asunto no es que usted esté casado o no esté casado. El asunto es que usted crea realmente que Jesucristo es el Señor de su vida, de su alma, que usted está dispuesto a entregarle todo a Él y no más, se acabó. Y mi matrimonio, pastor, eso tiene que arreglarlo usted, hermano. Eso tiene que arreglarlo. Pastor, pero es que si no nos casamos estamos en fornicación. ¿Dónde dice eso? Dígame, ¿de dónde sacan eso? No están en fornicación. Tiene que arreglar su situación, sí, como un ciudadano, como una persona que está sometido a unas leyes. La palabra del Señor dice que nosotros debemos someternos a las autoridades delegadas por Dios. Claro. ¿Por qué se le pide a una persona que sea casada? Por nuestra irresponsabilidad. Porque nosotros somos buenos ¿para qué? Para evadir nuestras responsabilidades. Pero bíblicamente una pareja que convive es una pareja que está establecida como un hogar. ¿Sabía usted? O muéstreme cuándo se casó Jacob con su esposa.
¿Cuándo se casó Isaac? ¿Conoce la historia de Isaac? ¿Conoce la historia? Simplemente le traían la esposa en un camello y la bajó y la metió a la tienda de su... Ahí se casó. Eso es un matrimonio. Es más, la Constitución hoy en nuestra nación dice que una pareja que vive en unión libre es una pareja que tiene todos los mismos derechos que una pareja que adquirió los beneficios de estar en una notaría o por una institución religiosa casada. ¿Sí dice eso la Constitución? Eso lo da. Entonces, pastor, ¿cuál es el bombo que tengo que casarme para ser bautizado? No, usted se bautiza porque cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que arreglar nuestro matrimonio? Le voy a decir por qué tenemos que arreglar nuestro matrimonio. Porque nosotros somos de talante y responsabilidad que si no tenemos un papel firmado no queremos cumplir con lo que tenemos que cumplir, ¿cierto? Si estando casados pensamos en separarnos, imagínense sin estar casados, ¿sí? Entonces, a la primera discusión, no importa cuántos años lleve viviendo, dice, ay, pues finalmente nosotros no somos casados, separémonos. Somos así. Aún estando casados, bautizados y todo, y con el Señor y con el fuego del Espíritu, la gente se separa. Entonces, no, es necesario arreglar el hogar, es necesario hacer las cosas como dice realmente nuestra Constitución. Debemos conformar hogares que estén legalmente constituidos, no solamente delante del Señor, sino también delante de la justicia. Pero para ser bautizado no es un requisito, hermano, no es un requisito. Lo único que usted necesita, ¿qué es? Creer que Jesús murió por sus pecados, que Jesús dio la vida por usted. Ese es el requisito único. Entonces, la palabra del Señor dice, sí, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El asunto es, ¿qué pasa con el que no es bautizado? Y no es por infundirle temor a las personas que no son bautizadas. ¿Qué pasa con el que no es bautizado? Primero, si yo le predico, o usted o cualquiera le predica a una persona en el lecho de muerte, y esta persona se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, esa persona se va para el cielo. ¿Por qué? Porque tomó la decisión correcta, porque creyó en el Señor y hasta luego, tiene su tiquete directo para el cielo. Pero si una persona acepta al Señor Jesús y vive posponiendo su bautismo una y otra vez, primero es una persona que no ha creído. Y para ser hijos de Dios tenemos que creer. Segundo, es una persona que está en desobediencia, está en rebeldía. El bautismo no salva, pero sí condena. No sé si me estoy haciendo entender. No somos salvos por ser bautizados, no. Somos salvos por nuestra fe en el Hijo de Dios. Pero cuando yo me opongo al bautismo, me estoy oponiendo. O sea, hay algo en mi corazón que dice, sí, yo quiero seguir yendo a la iglesia, yo sigo creyendo que el Señor es mi Salvador, es todo, pero quiero seguir echándome mis politas y esa vaina del bautismo después me va a estorbar, entonces más bien lo aplazo. O sea, está dándole un espacio ¿a qué? A un gustico que de alguna manera tiene guardado en su corazón. Eso es lo que llama hacerle morcillas al diablo. Dice, no, es que pues todavía alcanzo a salir otra citica por ahí con la vecina que está bonita y todo, pero después me ajuicio. Después ya, no. O sea, es una persona que no ha creído, es una persona que aún, óigame bien, conociendo la verdad, no ha dejado que Jesucristo entre en su corazón. Porque el que cree es bautizado. Y es que lo que le estoy diciendo lo digo por experiencia, porque mi bautismo fue traumático a la medida que nosotros vivíamos con Marlene en unión libre. Y fuimos donde el pastor y le dijimos que nos queríamos bautizar. Dijo, ¿son casados? Entonces no se bautizó. Uy, pero pastor, queremos bautizarnos. Imagínate, estábamos en ese amor. Queremos bautizarnos. Y dijo, no, si no son casados, no. O los bautizo y duermen en camas separadas. Ay, no, eso es un coro, ¿no? Uy, a mí se me salen los coros. Entonces nosotros dijimos, sí, nos bautizamos con tal de que nos bautizara. Eso que ganas ni que nada, no, nos bautizamos y después, ¿qué lío para casarnos? Porque no teníamos moneda, no teníamos formas de casarnos. Entonces imagine que nos mirábamos así y pase penitencias. Bueno, ustedes me están entendiendo, ¿no? Parece que sí entendieron.
Con la risa creo que están aprobando que sí entendieron. Y ponen a la gente en unas condiciones terribles. Tengo un caso específico de mis vecinos de al frente de mi casa. La señora conoció al Señor mucho antes que nosotros. Conoció al Señor y el esposo siguió en su vida. Entonces a ella le dijeron: si usted se bautiza, no puede volver a estar con su esposo. Y la señora, muy arraigada y muy de forma, lo hizo así. Pues ese fue el impedimento para que ese hombre se convirtiera. El hombre se llenó de resentimientos con la iglesia, con el evangelio, con el pastor y con todo el mundo. Porque le habían quitado ¿a quién? A su esposa. Le habían quitado a su esposa. Y así fue que el hombre se murió, y ya en su lecho de muerte creo que aceptó al Señor, pero nunca más volvieron a dañaron un hogar. ¿Por qué? Por posturas religiosas. No podemos tomar ese tipo de posturas de ninguna forma. Se cree en el Señor Jesucristo y se bautiza. Y el discipulado, pastor, a veces el discipulado se nos vuelve un asunto meramente ¿de qué? De religiosidad también. A veces aprendes una lección, aprendes la otra lección, tienes todas las lecciones que puedas tener, todas las lecciones en las que puedas creer, pero no crees. ¿Me hago entender? Aprendes todas las lecciones. No. Yo recuerdo, imagínate todos los años que tengo yo de experiencia. En el lugar donde estaba les hacían comprar una cartilla. No era ni obsequiada, era comprada, que uno muchas veces tenía que comprarle y dársela a las demás personas. Porque si usted no llegaba bautizado con la cartilla aquí, no lo bautizaba. No llegaba a bautizar con la cartilla. Dios sabe que no estoy rajando. Tenía que llegar con la cartilla aquí para ser bautizado. Y en la cartilla venía la foto del pastor y la pastora. ¡Ay, qué buena idea! Yo no lo había pensado. Bueno, no es ni mala la idea, ¿no? Tenía que llevar... ¿Y qué pretexto? Porque los otros pastores que bautizaban conmigo muchas veces se paraban en sus posturas y yo, no, qué cartilla ni qué nada, bautícese. Pero recuerdo que un día ya iba a empezar la ceremonia, ya íbamos a empezar y se me acercó una mujer llorando. Me dijo: pastor, yo quiero bautizarme. Le dije: ¿hiciste el discipulado? No. ¿Tiene la cartilla? No. Entonces vaya, reclame su bata. Sí. Y así bauticé muchas personas, porque la palabra del Señor no pone impedimentos para que hagamos lo que tenemos que hacer en el Señor. La religión sí, la religión nos aparta, la religión nos pone pretextos, la religión siempre nos lleva al desaforo, a la forma incorrecta, donde las personas más bien prefieren irse resentidas que seguir los caminos del Señor. Entonces, solamente es creer y ser bautizados. Así de sencillo. El bautismo es una ilustración de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Así de sencillo. Es la ilustración de la muerte, sepultura, representa tres cosas. Eso. Cuando una persona decide bajar a las aguas, como ustedes lo han decidido hoy, esto representa una tumba. Representa una tumba. Usted está declarando que de ahora en adelante muere al hombre viejo. Muere a la vieja naturaleza, a la naturaleza pecaminosa. Usted ha conocido una opción mejor y la ha tomado. Esa opción es Cristo. Entonces dice: ahora voy a morir a mi yo. Voy a morir a mis pretensiones, voy a morir a mis sueños, a mis formas, y voy a tomar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para que se ejecute en mi vida. Eso es lo que dijo el Señor. Dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome cada día su cruz y siga. ¿Cuándo tiene que morir? Ojo con esto, quiero hacerle claridad, ¿no? Porque después me viene a hacer reclamos usted y no acepto reclamos. O sea, sí, mejor le hablo la letra pequeña desde ahora, para que después no diga: ay, pastor, me tumbó. No, señoritos, ninguno. Se lo explico. El hecho de que ustedes bajen a las aguas no quiere decir que usted se metió ahí y cuando se levantó y dijo: aleluya, y se pasó el resto de los 40
40 años que le falta viviendo usted, no. Ojalá fuera así, pero no es así. Usted entra ahí, pero todos los días va a tener que pelear. Todos los días va a tener que luchar. Todos los días va a tener que ser confrontado con su fe. Porque estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en un mundo pecaminoso. Estamos en un mundo de maldad. Estamos llenos de todo tipo de situaciones que no solamente, óigame bien, son pecado, sino que muchas veces nos atraen. Ay, qué pena decir eso. Pero sí, el pecado nos atrae. El pecado nos seduce. El pecado busca ocasión en nosotros. Entonces, claro, tú entras aquí proclamando tu fe, tu Señor, y te bautizas, y ahora muere tu vieja naturaleza. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. Eso es lo que dice Romanos. Volvemos a Romanos porque se me perdió Romanos. Eso es lo que dice Romanos allí en el capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora muere la vieja naturaleza, el viejo hombre ahí. Pero después de muerto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace usted con los muertos? Hay que sepultarlos. Hay que sepultarlos. Entonces ahora debemos llevar la sepultura. ¿Y por qué los sepulta? ¿Qué fue lo que le dijo Marta al Señor Jesús? Y ella, es de 4 días, déjelo allá. Y eso que era el hermano. Y ella, claro, el muerto tiende a oler. El muerto tiende a esto. Entonces, ese sepultarlo implica que ahora la palabra de Dios va a estar sobre usted. Que cuando ese viejo hombre se quiere parar, usted toma la palabra de Dios y ¿qué? Le da un garrotazo, un garlanchazo por la cabeza y le dice, quieto papito, está muerto. Entonces la carne le dice, ay, rumba, diciembre con su alegría, mes de parranda y y usted le dice, no Señor, no, porque esa naturaleza de pecado ya quedó ¿dónde? Atrás. Usted toma la palabra y dice, no, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le das un palazo y vuelve y lo mete allá. Lo sepulta, ¿no? Lo deja allá, siempre ahí, manteniéndolo ahí, ¿no? Entonces el cuerpo le dice, ¿qué? ¿Y no se va a echar un cigarrillo para los nervios? ¿O uno para el frío? ¿O un aguardientico para eso? Y usted dice, no, porque la palabra del Señor dice que yo soy templo del Espíritu de Dios y no voy a profanar el templo, y ¡pum! Su garrotazo, y vuelve y lo manda allá. Así es, pelea, lo sepulta, no lo puede dejar levantar, no, porque tiende a levantarse. Entonces es la muerte y la sepultura, pero también representa ¿qué? Representa la resurrección. Esa resurrección que es una nueva criatura, una persona que se levanta con la disposición, óigame bien, con la disposición de hacer las cosas bien. Pero ahí es donde está el problema. ¿Cuántos han leído Romanos capítulo 7? Ahí es donde está el problema. Porque nosotros queremos hacer el bien, pero dice Pablo, el bien, el mal que no quiero, ese es el que resulto haciendo. Y no es una excusa, ¿no? No es que usted va y se pega la rumbeada este fin de año y dice, ay Señor, el mal que no quería fue el que resulté haciendo, Señor. Sí, no, y ay pastor, que estaba en la palabra. No es eso. Resulta que la palabra del Señor dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder. Y luego dice, ¿para qué es el poder? ¿Para qué es el poder que dice? ¿No lo saben? Romanos 1:8, ¿no se lo saben? ¿Para hacer qué? Ojo con eso, para ser testigos. El asunto es que nosotros hemos tomado Hechos 1:8 y decimos, sí, recibiréis poder para ser testigo. Es que te vas a levantar en un ministerio profético, te vas a levantar como el gran, ojalá te levantes como un gran evangelista, como un gran pastor, perfecto. Pero la base de ese versículo es, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, viene una nueva naturaleza que les va a cambiar de tal manera que ustedes van a quedar irreconocibles delante de las personas que les conocen. Ahora va a cambiar su manera de pensar.
El Espíritu de Dios va a cambiar sus formas, esas costumbres que estaban arraigadas en nosotros, para colocar las costumbres que traen santidad, que traen temor de Dios en el corazón. Entonces, ese ser testigos, ¿qué es? Que la gente que ya nos conoce y a donde quiera que Dios nos permita ir, ya sea en Judea, en Jerusalén, en Samaria o hasta lo último de la tierra, van a ver una persona totalmente diferente al resto de personas que están en el mundo. Y no es porque, ¿por qué no toma? Es que el pastor le prohibió. Pero casi que dicen, sí, vaya, háblele. Fue que le lavaron la cabeza, fue que le lavaron No, es porque usted decidió ser una nueva criatura. Ahora el Espíritu de Dios le va a ayudar a hacer lo que en su carne no puede hacer, porque nuestra carne la tenemos perdida. En nuestra carne no tenemos ninguna posibilidad de salir adelante. Nuestra carne siempre, según lo que dice Romanos 8, nos va a llevar ¿a qué? A la ley del pecado. Pero en el Espíritu, que dice también Romanos 8, los que viven por el Espíritu, esos son llamados hijos de Dios. En el Espíritu vas a tener el poder, ¿para qué? Para rechazar esa oferta de la oscuridad, esa oferta del mundo, y vas a ser testigo donde quiera que Dios te ponga. Ese es el principio de Romanos 1:8. Recibiréis poder para ser testigos. ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Si mañana estás en Brasil, en Dubái, donde quiera que Dios te lleve, vas a ser testigo, porque la gente va a ver en ti a un Dios que es real, a un Dios que es vivo y está dentro de tu corazón. Esa es la realidad del nuevo nacimiento. Es lo que le explicaba el Señor a Nicodemo. Usted recuerda en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo llegó de noche y estando allí increpando al Señor acerca de las cosas que pasaban, el Señor le dijo, es necesario que nazcan del agua y del Espíritu, o si no, no pueden entrar al reino de los cielos. El nacer del agua es el bautismo. Ese es el nacer del agua. Implica pureza, implica limpieza, implica compromiso hacia la parte del Señor. Y ahora, para proceder a los bautismos, quiero tocar el último punto que le puede resultar a usted controversial. Por favor, busque en Mateo capítulo 28, versículo 19. Les decía en el servicio de esta mañana que preciso estamos tomando con algunos hermanos un curso, y esta semana la lección era el bautismo. Y el maestro lo explicaba de una manera que no me satisface, pero ya les digo cuál es. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Y qué hacer con los discípulos? Bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo. Bueno, voy a leer algunas citas. Usted esté atento, las voy a leer rápido, por favor. Hechos 2:38, aunque creo que ya están allí para que usted las pueda leer en la pantalla. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Bautícese en el nombre de quién? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Habían sido bautizados en quién? En el nombre de Jesús. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Los mandó a bautizar en el nombre de quién? Ojo con eso. 19, Hechos 19, 4 y 5. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Ah, ok. ¿Qué pasa ahí? Parece que hay un desacuerdo, porque
Mateo dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O los apóstoles y los protagonistas de Hechos de los Apóstoles son rebeldes, porque no están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo ni del Espíritu Santo. ¿En nombre de quién bautizaban? Yo le pregunté a una persona que era mi maestro en algún tiempo esto, y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que lo que pasa es que los Jesús solos, ¿ha escuchado usted de los Jesús solos? Que los Jesús solos inventaron eso y colocaron eso ahí, y yo no quedé convencido. Yo soy de los que no trago entero. Entonces dije, no, algo no está funcionando. Y esta semana, de verdad que me vi abocado a decirle esto a la iglesia, porque yo conozco la verdad hace mucho rato y aún seguía bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo había investigado, y esta semana en la lección, vuelvo al punto, a la lección que tomé, el ministro que enseña decía, el orden, la fórmula de Dios es bautizarlos en el nombre de Jesús. Entonces él explicaba que era por una carta que había supuestamente mandado los apóstoles al Vaticano, y al Vaticano no, sino a las autoridades de Roma, sí, y de allí habían adoptado esto, pero no es así. Lo que yo investigué es que para el año 320 y algo hay una confusión doctrinal tremenda dentro de la iglesia. Entonces, la Iglesia Católica Romana decide crear una nueva doctrina, que es la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que yo no sé si a usted se la enseñaron en la catequesis, que era 3 personas distintas y un Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, deciden colocar esa doctrina, y como tienen oposición por la gente que viene estudiando las Escrituras, entonces deciden colocarla en el Evangelio de Mateo. Y colocan, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero usted mira en los otros evangelios y no lo encuentra. O sea, es una añadidura que le hicieron en el concilio de Nicea en el 325. ¿Para qué? Tal vez con una buena intención, pero no bíblicamente. Entonces, en el nombre de Jesús van a ser ustedes bautizados hoy, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pastor, ¿y usted no cree en el Padre ni en el Espíritu? Sí, creo, ahí está. Claro que creo, pero es el nombre en el cual realmente fueron bautizados los primeros creyentes. Entonces viene otra pregunta. Pastor, ¿y usted me bautizó? Porque yo he bautizado a algunos de los que están aquí. ¿Usted me bautizó a mí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces ahora me vuelvo a bautizar. No, ¿recuerda Efesios 4? ¿Cuántos bautismos? Sí. Ay, pastor, entonces, no, está que se piscinea, váyase para Melgar. Está más caliente el agua allá. Sí, no, perfectamente ya fue bautizado, porque no hubo una mala intención, porque su fe estaba puesta en Jesús, pero de ahora en adelante Ministerio Sermón sigue bautizando en el nombre de Yeshua. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Para resumir esto, el bautismo no es otra cosa que una muestra real de nuestra conversión. Nos convertimos y no es que queremos. Óigame bien, no es que queremos ser bautizados, no es que ustedes quieran ser bautizados, es que uno siente la necesidad de bautizarse. ¿Encuentran diferencia en eso? Siento la necesidad de bautizarme, siento la necesidad de un cambio, siento que algo diferente debe pasar en mi vida, y eso es lo que vamos a buscar hoy a través de este paso de obediencia. Además, que la obediencia abre los cielos. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, usted lo puede leer en Lucas 4 y en Mateo capítulo 4, dice que cuando él bajó al Jordán, y él no se bautizó para pecados, no, él se bautizó conforme el bautismo de Juan para arrepentimiento, pero él no tenía de qué arrepentirse. Él se bautizó porque dijo, es necesario que así se cumpla toda justicia. O sea, es necesario obedecer. Él dijo, voy a mostrar que realmente yo me sujeto a la ley, y lo hizo, obedeció.
Pero dice que cuando se bautizó se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos. Y da testimonio Juan el Bautista y dice que vio descender de lo alto como una paloma el Espíritu de Dios. Entonces, cuando uno obedece, se abren los cielos. Y tener los cielos abiertos implica contar con el favor de Dios continuamente. ¿No les parece fabuloso eso? ¿A cuántos les dieron ganas de bautizarse otra vez? No, señor, un solo bautismo. Un solo bautismo, uno solo. Pues puede que le den ganas, pero no, un solo bautismo. Entonces, no siendo más, vamos a orar, vamos a poner todo delante del Señor, voy a despedir la transmisión, vamos a tener la Santa Cena y vamos a bautizar a estas personas. Incline su cabeza, por favor, y dígale: Señor, si usted ya es bautizado, que la mayoría ya son bautizados, usted que es bautizado le va a decir al Señor: ayúdame a cumplir con lo que me he comprometido. Dígale: gracias, Señor, por tu fidelidad, porque en medio de tu fidelidad siempre, Señor, has estado conmigo, respaldándome y ayudándome, pero ahora quiero, Señor, hacer las cosas bien. Ayúdame, Dios, para que la vieja naturaleza que un día dominó mi ser no vuelva a tomar ocasión en mí, Señor. Quiero ser una persona que dé testimonio, no solamente de la fe, sino la realidad de tu vivencia en mí, Señor. Ayúdame, Señor, para que en el nombre de Jesús yo pueda, Padre mío, dignificar todo lo que tú eres, Dios, para que a través de mi forma, Señor Dios, de mis características como individuo, pueda, Señor Dios, mostrar que tú eres real, Señor. Por favor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendícelos, Dios, fortalécelos y ciméntalos en la palabra, Dios, para que ella pueda, Señor, ser el fundamento de sus vidas en el nombre de Jesús. Bendigo a todas las personas que nos están viendo, los bendigo, oro por su economía, le doy gracias al Señor por ustedes que respaldan de una manera especial la obra del Señor. Gracias por cada centavo que colocan ahí, por todo lo que colocan, porque el ministerio se sostiene con eso. Y la generosidad que ustedes tienen y la obediencia a la palabra traerá muchas más bendiciones sobre sus vidas de una manera especial. Los bendigo, los dejo en las manos del Señor. Que tengan una semana espectacular en Cristo el Señor. Mañana a las 5 de la mañana nos vemos madrugando con Dios. Chao, chao. Los que estamos aquí, ¿dónde están los de alabanza? Vamos a orar al Señor. Coloquémonos.